Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Vamos a hablar de narcotráfico, pero nos vamos a retratar mucho en el tiempo. Sin embargo, el disparadero, el que me ha motivado, es una noticia relativamente reciente. De hace unos días lo leí, pero os la leo igualmente porque sigue de palpitante actualidad. Lo que pasa es que la palpitante actualidad me cuesta analizarla porque requiere ir con la lengua fuera, analizando datos y desbrozando noticias, porque ya sabéis que si algún ingenio no lo sabe, yo se lo digo, que la actualidad está muy mediatizada por la ideología de los informantes y por una censura que se da en uno y otro bando. Así que, como es un trabajo ímprobo para mí, pues vamos a limitarnos a ver de dónde vienen estos lodos que vienen de otros polvos, que se retrotraen muy atrás en la historia. ¿Cómo me he enrollado? Madre mía. Bueno, os leo el titular que a mí me sorprendió, que sale en el español, en la edición digital. Yo no compro periódicos en papel. ¿Para qué? Bueno, eso ya lo conté el otro día. Dice así: el Pentágono anuncia el inicio de la operación Lanza del Sur y Trump baraja varias opciones militares para Venezuela. Y en el fondo de esto, pues acaba hablando de expulsar a los narcoterroristas del hemisferio, proteger a Estados Unidos de las drogas. La gran excusa, en este caso, es luchar contra los narcoterroristas y contra el imperio de la droga. Bueno, entonces esto me retrotrae de la historia, cuando hubo otra guerra contra el narcotráfico. Pero en esta ocasión, cambian ligeramente y curiosamente los actores principales. Simplemente os adelanto que el considerado primer millonario de Estados Unidos se enriquecía precisamente, entre otras cosas, supongo, pero formaba parte importante, digamos que el inicio de su fortuna fuese en el tráfico de opio. Os recuerdo que la cocaína, que es el principal... Uy, cuántas palabras raras estoy diciendo, espero que nuestros amigos de YouTube no me desmoneticen, pero vamos, es necesario decirlo. Bueno, es un opiáceo, viene del opio, pero más tratado y tal. Bueno, pues el opio tal cual fue el origen de muchas fortunas en la Gran Bretaña y en Estados Unidos. Y eso nos retrotrae a un siglo atrás, el siglo de la gran humillación, la guerra del opio, y la gran humillación, ¿para quién? ¿Quién habla de la gran humillación? Por los historiadores chinos, principalmente. Fue un siglo de humillación donde los obligaron a comprar drogas. Digamos que la lucha contra el narcotráfico en este caso solucionó a favor de los narcotraficantes apoyados por la Gran Bretaña y los Estados Unidos, entre otros muchos. Así que ese resentimiento de China también tiene su rebote actual, ¿verdad? ¿Con quién se están enfrentando actualmente Estados Unidos? Con China. ¿Veis que la historia es necesaria para entender la actualidad? Un periodista tendría que tener obligatoriamente una asignatura seria de historia. No, una carrera de historia, porque si no, ¿cómo puede analizar los hechos pasados, los hechos presentes sin saber el pasado, de dónde vienen las cosas? Y así nos luce el pelo cuando hacemos análisis políticos. Bueno, pues de todas estas cosas vamos a hablar. Pero como son muchas, ahí de golpe, pues lo he pensado dividir este episodio en tres grandes bloques. Uno, narrar la historia de las guerras del opio y la guerra de los boxers. Dos, una especie ya de punto final de los grandes beneficiarios. Esto es como una coda final, pero interesante, de los grandes beneficiarios con nombres y apellidos de esa guerra y de ese comercio del opio. Y cuarto, un apéndice, digamos, documental donde leeré algunos documentos, o por lo menos uno, seguro, un documento histórico, para poner un poquito de orden. Evidentemente, las cosas no se pueden separar de una manera perfecta cuando se habla de un tema como este, si no se van mezclando, pero fijaré la atención primero en la parte histórica y de conflicto, luego en los beneficiarios y luego en analizar algún documento histórico. Empezaremos con la génesis de las llamadas guerras del opio, que una vez más nos hablarán de cómo el comercio libera a los pueblos, y si a un pueblo no le gusta comerciar, pues hay que obligarle y hacer lo que sea para que comercie y que nos compre lo que nosotros queramos venderle, y eso es la libertad de comercio. Perdón, se me ha disparado, pero ya lo hablaremos. Bueno, esta es la primera sentada. Ya sabéis que los programas no los hago por sentada. Posiblemente en la siguiente, después de esta introducción, me veréis con otra ropa,
Pero bueno, voy aprovechando rataditos de tiempo. Así que vamos a empezar. Después de un poquito de música para ambientarnos, pues... Bueno, y aquí estamos en la segunda parte de este programa que va a ir troceadito, que va sobre las guerras del opio y el siglo de la humillación y sus aledaños. Y antes de continuar, bueno, habéis visto que como prometí en la introducción, después de la introducción, ha venido una parte musical muy pequeña y una especie de título del capítulo. Y permitidme que esta vez me tome la licencia de hablar del propio programa en el programa, que es una cosa que a veces me da un poco de miedo. Pero es que hoy quiero que sea el primer día de una nueva etapa, de una nueva forma de hacer las cosas, más acorde con mis circunstancias personales. A veces las tengo que hacer las cosas, ya os digo, a ratos perdidos. Entonces voy a ir creando capítulos completos y los voy a ir colgando. ¿En dónde? En TikTok, que ahí es un formato que llega más, cosas cortitas, y en YouTube, pum, pum. El programa más largo serán a base de sentadas. Los capítulos los voy a llamar sentada 1, sentada 2, porque es así. Tal cual, cuando tengo un retraso de tiempo, pues me voy a sentar. Y pienso que es un formato, sobre todo para TikTok va muy bien. Para YouTube lo vamos a probar. En todo caso, en YouTube al final los reuniré todos y haré un solo programa. Y desde luego, para los que me escuchan solo en podcast de audio, en iVoox, y donde se repique, me parece que también ¿cómo se llama? En Spotify. Bueno, pues en todos estos sitios lo veréis el capítulo completo, porque yo pienso que la persona que se enchufa los auriculares para oír un audio, quiere oír un audio largo y tranquilo, ¿eh? De todas maneras, que yo digo, en YouTube lo reuniré todo y haré el programa final. Mientras tanto, haré capitulitos. Una nueva forma de funcionar que creo que va más adecuada para mis circunstancias. Y dicho esto, y ya no me enrollo más y ya os prometo que no hablaré más sobre el programa, pues vamos a continuar con la historia. El siglo de la humillación es un periodo que se inicia precisamente con la Primera Guerra del Opio en 1839. Siglo XIX, principios, primera mitad del siglo XIX. Y todo este proceso no terminaría hasta la proclamación de la República Popular China en 1948. Mao Zedong y toda esa historia. Perdón, 1949, he dicho 48. Esto es casi como un directo. Me equivoco y tengo que rectificar sobre la marcha. No pienso volver a grabar porque si no, nunca acabaré. Estos conflictos con potencias extranjeras culminaron repetidamente con la imposición de los temidos tratados desiguales, que forzaron a China a abrirse al comercio, ceder territorios y pagar grandes compensaciones. Todo esto lo iremos desgranando poquito a poco. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos situarnos en el siglo XVIII, un poquito antes del 1839. China, bajo la dinastía Qing, se consideraba a sí misma el Zhongguo. Espero haberlo dicho bien. Si hay un chino que me escucha, pues que me perdone. Que viene a ser algo así como el imperio del centro. Eran muy chinocéntricos. Igual que mis programas son muy eurocéntricos o occidentales. Bueno, ya me entendéis. Todo lo vimos desde el punto de vista europeo u occidental. Pues los chinos también tenían ese defecto. Eso ha pasado siempre. Uno se cree el centro del mundo. Bueno, pues eran el Zhongguo, el imperio del centro. El núcleo de civilización mundial. Las relaciones con los forasteros, incluyendo los europeos, llamados cabelleras rojas o bárbaros, así tal cual, bárbaros, se basaban, o el equivalente en chino, ya me entendéis, gente que se civilizar, por pulir, se basaban únicamente en reconocimiento de la superioridad china. Vale, vosotros comerciáis conmigo, pero nosotros somos superiores. Venga, os concedemos que tengáis relaciones con nosotros. Esta era la mentalidad china. Pero claro, Occidente llevaba ya varios siglos en plena expansión y se habían sucedido potencias. Básicamente el Imperio Español, que había llegado a América y había constituido un imperio, con el cual que tuvo relaciones con China. El rey de España era considerado el rey de la plata porque la moneda de circulación y de intercambio, cosa curiosa, en el Oriente era la moneda acuñada en México, que llegaba ahí a través del galeón el galeón de Manila,
que salía de Acapulco. Pero esto es una relación como muy externa. No habían chocado, digamos, con esa primera potencia europea que se expandió. Ahora, en este momento, empezaba a desplegar todo su apogeo y todo su poderío otra gran potencia, que era el Reino Unido. Y esta vez ya sí que empezó a tener más contacto directo con China. Y vamos a ver una institución muy curiosa. El sistema de Cantón y cómo el sistema de Cantón, así tal cual. Cantón es una ciudad china. Y cómo los británicos presionaron para que acabase este sistema de Cantón. Y os lo voy a explicar. Durante casi un siglo, entre 1757 y 1842, Guangzhou, que es Cantón en chino, o sea, es el nombre original, fue el único puerto chino abierto a los extranjeros. El comercio se llevaba a cabo bajo el sistema Cantón o sistema Guangdong, supervisado por el Ubu, la tesorería imperial, y monopolizado por organizaciones oficiosas de comerciantes chinos conocidos como Han. Vaya ustedes a ver cómo se pronuncia esto, pero hago lo que puedo. De las cuales se formaron 13 compañías. Entre 1760 y 1842, el Gonggang se encargó de administrar y monopolizar estos intercambios comerciales. Estaba todo centralizado, comercio centralizado y supervisado por el Estado central, y del cual se beneficiaban algunas compañías, algunos particulares que habían constituido compañías. Justo igual que hacía el Imperio Británico, que era la compañía de la India, la gran compañía. Bueno, esto, es universal, ya se ve. Pero si lo hacen los chinos está mal, y si lo hacen los británicos, pues es libre comercio. Perdón, siempre se me va el comentario. A los europeos les molestaba profundamente la obligación de acatar este sistema. Gran Bretaña, en plena expansión imperialista, veía en China un mercado inexplorado de millones de compradores potenciales y una fuente inagotable de materias primas. Sin embargo, el comercio favorecía enormemente a China. Era deficitario para los británicos. Que conseguían, conseguían colocar pocos productos los británicos. Y China colocaba seda, algodón, porcelanas y sobre todo té. Había entrado el furor del té y todo el mundo tomaba té en la Gran Bretaña. ¿Os acordáis del motín del té? Que fue uno de los detonantes de la independencia norteamericana por aquellas fechas, siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Bueno, pues estas cosas eran muy demandadas en Europa, y China solo aceptaba el pago en plata. Las importaciones chinas eran exiguas, limitándose, lo que importaban China, a paños de lana, instrumentos ópticos y armas de fuego. Las poquitas cosas que ellos no fabricaban y que pensaban que necesitaban. Aquí hubo esfuerzos diplomáticos británicos para cambiar esta situación, que fueron humillantes. Era una potencia en expansión y que se creía la dueña del mundo, y fueron humillados una y otra vez por la potencia de China, por el imperio del centro, por el ombligo del mundo. Un choque de trenes, claramente. En agosto de 1793, Lord Macartney, embajador extraordinario de Su Majestad Británica, fue recibido de manera infructuosa por el emperador Gaozong. El emperador se negó a aceptar cualquier petición de apertura comercial o religiosa, afirmando en una carta que no tenía interés en objetos extraños y costosos, y que en China lo poseemos todo. Vamos a ver, si ya tenemos de todo, ¿qué nos vais a ofrecer? Bagatelas. Una segunda embajada en 1816, liderada por Lord Amherst, ni siquiera fue recibida por el emperador. Y pensamos que los británicos, y algo de razón tenían, se consideran la primera potencia del mundo. Pero los chinos no se habían enterado. Mira, qué casualidad. Y aquí es donde se mete el opio. Bueno, ¿os acordáis? A veces la sustancia más curiosa es la que lleva el gato al agua, ¿no? Siglos atrás fueron las especias, que uno piensa, la pimienta, yo qué sé, el clavo, pues tan importante, ¿no? Pues sí, el té llegó a ser importante. Pues ahora va a aparecer otra cosa curiosa, el opio. Ante la imposibilidad de abrir mercados legalmente, atención, los británicos recurrieron al contrabando.
el tráfico de opio se convirtió en la forma sutil y efectiva de penetración en ese mercado. No queréis por las buenas, pues por las malas. Vamos a comerciar con sustancias que vosotros no queréis. Bueno, en principio no estaba tan claro que no las quisiesen. El opio, cultivado en Bengala, Malwa y otras zonas de la India, era monopolizado por la Compañía Británica de las Indias Orientales desde 1773. La Compañía de las Indias Orientales, una macrocompañía al servicio de la corona británica, que fue un gran productor pues de una gran empresa narcotraficante, vamos a decirlo claro, porque el opio, ¿para qué lo querían? Para eso. Los comerciantes británicos lo compraban y lo transportaban a China. ¿Y qué ocurrió? Pues si hay mucho opio, pues la adicción se disparó, afectando inicialmente a terratenientes y altos funcionarios y luego a todas las capas de la población. Una estadística de 1835 ya hablaba de 2 millones de fumadores, pero no de tabaco, de opio, de 2 millones de personas que se colocaban, literalmente. El comercio de la droga creció de forma explosiva. La entrada de cajas de opio, cada caja pesaba entre 60 y 72 kilos, aclaración, se multiplicó por 8 en la primera mitad del siglo XIX. Entre 1800 y 1810 se importaron 4.500 cajas al año, cifra que aumentó a 30.000 cajas en 1839. 1839 es el año en que todo explotó. Bueno, pues ¿qué consecuencias tuvo la entrada masiva de opio en China? Pues primero provocó una crisis económica. Desde 1825 la balanza comercial se volvió negativa para China. Solo y con un producto tan inútil como el opio, que más que hacer avanzar la economía, la hacía retroceder porque destrozaba la sociedad china. Solo en 1839 los comerciantes británicos extrajeron plata de China por un valor superior al doble de la renta del Estado chino. Era una sangría de metálico. Este drenaje de plata, que supuso cerca de una quinta parte de la plata en circulación en las 2 décadas previas a la guerra, provocó su revaluación y la devaluación paralela de la moneda de cobre, la sapeca, se llamaba así. Primera consecuencia, crisis económica por estas razones. Segunda, corrupción y moral pública. Aduaneros y funcionarios provinciales eran sobornados masivamente o incluso se integraban en las redes de contrabando. Entre los narcotraficantes de opio destacaron figuras como William Jardine y James Matheson, cofundadores de la firma Jardine, Matheson & Co., llamada EUO en China, que significa armonía feliz. Tiene narices el asunto. Jardine, conocido por su dureza y determinación, fue apodado por los locales como la vieja rata de cabeza de hierro. Los chinos son especialistas en poner nombres así muy simbólicos y muy recargados. También los comerciantes estadounidenses participaron. John Jacob Astor, el primer multimillonario de Estados Unidos, amasó su fortuna principalmente en el comercio de pieles y más tarde con la inversión en bienes raíces, pero también formó una parte importante de su fortuna con el comercio de opio con Asia. De todos estos personajes que cito, porque los tengo que citar, luego haré una parte, en la segunda parte en la parte final de toda esta serie. Su American Fur Company compró 10 toneladas de opio turco y lo envió de contrabando a Cantón en 1816. Otro caso notable fue Warren Delano Jr., quien hizo una gran fortuna introduciendo ilegalmente opio en China. Warren Delano Jr., Delano, ¿de qué suena el apellido Delano? Franklin Delano Roosevelt, pues este es un antepasado directo de Franklin Delano Roosevelt. Ya se ve como Astor, suena también Astor, ya ven cómo se van forjando grandes fortunas. Hoy en día, ¿os imagináis que que al cabo de un siglo una de las grandes fortunas de Colombia fuese la familia Escobar? Me entendéis por dónde voy, ¿no? No ha sido así, porque ahora comerciar con opiáceos es feo. Bueno, pues este Delano Jr. hizo una gran fortuna introduciendo ilegalmente opio en China, mientras trabajaba para Russell
Company, llegando a ser el socio principal de la firma americana más grande que comerciaba con China a principios de 1843. Bueno, en estas circunstancias aparece la Primera Guerra del Opio, que va de 1839 a 1842. El gobierno King había prohibido el opio desde 1796, dándose cuenta de las gravísimas consecuencias que aquello tenía socialmente. Pues digo, no, esto no puede ser que... Bueno. Sin embargo, la presión comercial llevó a un debate interno para la prohibición absoluta y la legalización. No, había un debate, vamos a ver, ya que es un hecho consumado, vamos a permitirlo. Esto nos remite, ¿verdad? Esto pasa siempre. Vamos a tolerarlo, no lo vamos a tolerar, hasta donde sí, hasta donde no, bueno, en fin, ya que se da, pues hay que aceptarlo, es un hecho dado, bueno, en fin. La ventana de Overton se abrió en la China de aquel momento. En diciembre de 1838, el emperador Dao Wang, que reinó entre 1821 y 1850, todos estos datos los doy para situarnos en el tiempo, nombró a Lin Zexu comisario imperial para poner fin al tráfico. Lin Zexu. Este era un personaje importante, ¿eh? El casus belli se produjo en marzo de 1839. Lin Zexu exigió la entrega de todas las existencias de opio almacenadas por la colonia extranjera en Lintin. Tras rodear el barrio europeo en Cantón, el superintendente británico Charles Elliot tuvo que ceder. Esa primavera, más de 20.000 cajas de opio, valoradas en 5 millones de libras, fueron destruidas. Gran Bretaña, presionada por comerciantes como William Jardine, que hemos nombrado antes, que ya estaba en Londres para persuadir al secretario de Asuntos Exteriores, Lord Palmerston, vio la destrucción del opio como un motivo de guerra. Claro, oye, que nos han quitado el negocio. En febrero de 1840, el gobierno británico decidió enviar un cuerpo expedicionario. Y aquí empieza la Primera Guerra del Opio. Abro un paréntesis. Lin Zexu envió una carta a la reina de Inglaterra, la reina Victoria, explicándole sus razones, y ese es el documento que leeré y, si es al caso, comentaré en la parte final de esta serie o de este programa. Pero en uno de los párrafos dice: ¿cómo es posible que Su Majestad, tan preocupada por el bienestar de sus súbditos, permita que se comercie con una sustancia que seguramente, que usted tiene prohibida en su propia nación? Eso es algo inmoral, ¿no? Le viene a decir, no hagas a los demás lo que no quieren que hagan contigo. Una lógica brutal. Y bueno, tiene otras cosas interesantes esa carta, porque lo hace como con una pretensión de, oye, entre iguales no nos hacemos estas cosas. Pero claro, no eran iguales. Digamos que tecnológicamente Gran Bretaña está unos cuantos escalones por encima, pero los chinos no se habían enterado, o no querían enterarse. Bueno, volvamos al relato. Esta guerra se desarrolló entre septiembre de 1839 y agosto de 1842. Los objetivos británicos eran claros: legalizar el comercio de opio, obtener una indemnización y lograr la libertad de comercio en los puertos de la costa norte. Los británicos atacaron puntos estratégicos. En julio de 1840 tomaron la ciudad de Dinghai, en la isla de Zhoushan, hago lo que puedo con los nombres chinos, convirtiéndola en su base permanente. A finales de agosto de 1841 saquearon el puerto de Xiamen, Amoy, y entre paréntesis porque es como lo conocemos los occidentales. Y en octubre cayeron Zhenhai y Ningbo. La flota avanzó por el río Yangtze, ocupando Wuzhou y Shanghái, sin apenas resistencia el 16 de julio. El 6 de agosto de 1842, el ejército británico detuvo su avance ante los muros de Nankín. Si no estamos muy familiarizados con la geografía china, pues vale la pena que cojamos un atlas, pero más o menos nos hacemos una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Pero, y claro, aquí llegamos ya al tratado, el tratado precisamente de Nankín. El 29 de agosto de 1842, a bordo del buque Cornwallis, China fue forzada a firmar el tratado de Nankín, el primero de los tratados desiguales.
Las cláusulas principales fueron: cesión territorial. China cedió la isla de Hong Kong a Gran Bretaña en arrendamiento. Luego hubo indemnizaciones. China fue obligada a pagar una indemnización de 21 millones de dólares de plata, 6 millones por el opio destruido, 12 por gastos de guerra y 3 millones a comerciantes británicos. Todo en el mismo saco, ¿eh? Luego se vio obligada a una apertura comercial. Se puso fin al monopolio del sistema Gong del Gonghang, de la empresa de la institución aquella que monopolizaba el comercio, y China tuvo que abrir al comercio exterior 5 puertos: Cantón, que ya estaba, Xiamen, es decir, Amoy, Fuzhou, Ningbo y Shanghái. Luego, el capítulo de aranceles. Se rebajaron las tarifas aduaneras hasta un simbólico 5% sobre el valor de las mercancías, abriendo el mercado chino a las manufacturas británicas. Y luego hay un apartado que habla de extraterritorialidad. Me hago unos líos con las palabras. Extraterritorialidad, ahora sí, correcto. Y nación más favorecida. Vamos a ver, ¿qué significa esto? Esto es un tratado adicional que vino un poquito después, en 1843, y que otorgó derechos de extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los súbditos británicos no serían juzgados por magistrados chinos, sino por su cónsul. Es decir, que si un británico hacía una fechoría en alguno de estos 5 puertos, que en principio es donde tenían que estar, chinos, pues el que lo juzgaba no era un juzgado chino, sino un juzgado del consulado británico. Estaban exentos de las leyes chinas. Es una forma de impunidad, ¿verdad? Y luego estaba la cláusula de nación más favorecida. Es decir, que cualquier ventaja concedida a otra nación se extendería automáticamente a Gran Bretaña. La victoria británica atrajo inmediatamente a otras potencias. Dijeron, hombre, esto es como en el colegio, los abusones, cuando viene la debilidad, pues todos apuntan al carro. Pues esto es lo mismo. En 1844 el gobierno Qing tuvo que firmar el tratado de Huangpu con Francia y el de Guangxia con Estados Unidos, convirtiendo a estas naciones en beneficiarias de la guerra del opio. Bueno, se beneficiaron de las cañoneras británicas, que por cierto, dieron un paseo militar por los ríos chinos, porque lo que se oponía a la armada británica eran unos juncos, esos barcos tradicionales chinos, que eran lo que eran. La primera guerra del opio agravó la crisis latente en China. La sangría de plata por el pago de indemnizaciones y el continuo tráfico de opio, que alcanzó las 70.000 cajas 10 años después de la guerra, la ruina de sectores manufactureros chinos por la competencia de productos británicos y el deterioro del prestigio manchú. La dinastía Qing era una dinastía manchú, de origen manchú, de Manchuria, desembocaron en una profunda inestabilidad interna, siendo la rebelión Taiping, que tuvo lugar entre 1851 y 1864, la manifestación más dramática de este descontento. Hubo una especie de rebelión interna, una guerra civil. Bueno, aquí acabaron las consecuencias de la primera guerra del opio. Vamos a por la siguiente guerra del opio, la segunda guerra del opio, que tuvo lugar entre 1856 y 1860. Pero esto es otro capítulo, una pausita musical y vamos a por ello. Vamos allá con la segunda guerra del opio, que transcurrió entre los años 1856 y 1860. A pesar de las concesiones, los comerciantes extranjeros seguían insatisfechos y exigían más. El tráfico de opio seguía siendo técnicamente ilegal, pero estaba tolerado. Cuando Gran Bretaña solicitó una revisión del Tratado de Nankín en 1854, el partido intransigente en Pekín se negó. Se empezaron a tensar las relaciones. La oportunidad para una nueva intervención militar, fiel a la política de la cañonera, es evidente lo que significa la política de la cañonera. Estos son lo que yo pienso que debe constar en el acuerdo. ¿No te gusta? Bueno, pues ahí va la cañonera.
Eso ya se ha usado también, se usó por aquella época más o menos con Japón. Se abrieron los puertos japoneses al mundo y empezó una nueva era en Japón gracias al Comodoro Perry y su bombardeo desde una cañonera. Bueno, era práctica habitual en la época. Bueno, pues la excusa para una nueva intervención militar surgió en octubre de 1856, con el incidente del Arrow. Una patrullera china detuvo cerca de Cantón al buque contrabandista Arrow y arrestó a 13 tripulantes. Acordaos que por los acuerdos de Nankín no se podía juzgar a los británicos. Tenían que llevarlos al consulado, etcétera, etcétera. Bueno, pues y estos 13 tripulantes quedaron arrestados. El comandante chino rasgó el pabellón británico. ¡Oh, qué gran ofensa! Y la negativa del gobernador Ye Ming-sen a castigar al oficial chino fue el detonante para que Londres y París decidieran intervenir. ¿Qué se han creído estos chinos? A finales de 1857, una flota franco-británica, liderada por los plenipotenciarios, es decir, hacer lo que creéis necesario, no necesitáis consulta, Lord Elgin y el barón Jean-Baptiste Gouraud, bombardeó Cantón durante 20 horas antes de desembarcar. La flota aliada continuó hacia el norte, apoderándose del fuerte Taku en la desembocadura del río Paige en mayo de 1858. El emperador Xianfeng huyó. En Tientsin, los delegados manchúes negociaron con Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos. Los tratados de Tientsin, de junio de 1858, abrieron las puertas de China totalmente a las 4 potencias. Repito, Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos, abriendo 10 puertos adicionales, garantizando el libre tránsito de extranjeros y autorizando la apertura de delegaciones diplomáticas en Pekín. En noviembre se negoció un nuevo acuerdo en Shanghái, logrando una de las demandas más importantes para los comerciantes. Atención, la legalización del comercio del opio. Ya no estaba tolerada, ahora ya era plenamente legal. A pesar de estos tratados, Xianfeng se negó a ratificarlos. Bueno, esto lo han pactado unos delegados que han actuado por vía libre. Yo no lo ratifico como emperador. Y esto llevó a una reanudación de las hostilidades en 1860. Los invasores tomaron Tientsin y avanzaron sobre Pekín. La corte huyó y el saqueo de la capital fue salvaje. El palacio imperial fue pasto de las llamas. El hermano del emperador, el príncipe Gong, fue delegado para firmar la paz. Los 2 tratados de Pekín estipularon, atención, la entrada inmediata en vigor de las disposiciones de 1858, eso que el emperador se había negado a ratificar. La indemnización de guerra se multiplicó por 4. Tientsin fue añadida a la lista de puertos abiertos. Cesión de la península de Kowloon a los ingleses. Y Rusia, por su mediación diplomática, incorporó los territorios situados al norte del Amur, unos 400.000 kilómetros cuadrados. 100.000 kilómetros cuadrados menos que España, o sea que se llevó una buena tajada. Bueno, las guerras del opio marcaron el inicio de una era en las que los conflictos con el extranjero culminaban siempre con tratados desiguales. A la vista está. La soberanía china se convirtió en una sombra. El país fue obligado a admitir un reparto virtual de su imperio en zonas de influencia de las grandes potencias. El opio continuó siendo un negocio floreciente mientras China se consumía en una profunda crisis social y económica. Estos conflictos sentaron las bases del sentimiento xenófobo que culminaría décadas después, por ejemplo, en la rebelión de los Boxers, la cual también fue una expresión del descontento chino frente a las injerencias económicas y políticas extranjeras. La incapacidad de la dinastía gobernante Qing para imponerse a los poderes extranjeros fue vista como un signo de debilidad imperdonable que llevó a la inestabilidad interna. Y bueno, pensaba hablar más de la guerra de los Boxers, pero lo vamos a dejar para otro capítulo, más cortito, y no lo voy a incluir aquí, pero sí que deciros que está romantizada en una película que se llama 55 días en Pekín,
en la cual los boxers son presentados como una especie de alimañas salvajes y crueles. Bueno, no voy a decir que fuesen precisamente exquisitos de trato. Con los primeros que se encarnizaron fueron con algunos misioneros, que realmente no estaban ahí para hacer el mal, pero claro, venían de la mano, cuidado con quién vas, porque te identifican con él, de la mano de estos extranjeros que ya has visto. Hicieron un saqueo brutal en Pekín. Y entonces todo lo extranjero era visto con el mismo rasero. Mira, nos quieren... lo veían algo así como los boxers, como una especie de poder blando de las potencias extranjeras que nos quieren dominar. O sea, todo lo extranjero era rechazable. Esto se une mucho con aquello de somos el centro del mundo, pero ya una respuesta exagerada y desesperada. Efectivamente, los boxers eran un poco salvajes, pero respondían a un salvajismo más civilizado que habían padecido. Así que con esto ya hemos hablado de la guerra de las guerras del opio, del siglo de la humillación. Entendemos que China fue humillada, de sentirse el centro del mundo a ser el paria del mundo, a que todas las potencias pretendiesen sacar tajada, y eso explica muchas cosas de la política actual, porque eso siguió en China. Evidentemente la dinastía Qing perdió su prestigio, acabó cayendo, llegaron nuevos cambios políticos y ya por fin llegó Mao Zedong, que no es precisamente un dechado de virtudes, pero cambió el rumbo y ya, acabó la sumisión a las potencias extranjeras, a un alto precio, todo hay que decirlo. En fin, ahora comprendemos más la política actual, lo que piensa China con respecto a los extranjeros, cuál es su visión del mundo después de ese siglo de humillación, aunque parece ser, dicen que el pueblo llano chino pues tampoco tiene una especial inquina hacia Occidente, sino que más bien lo admira. Pero entre los dirigentes sí que hay más conciencia histórica. Y bueno, pues ahora, si os parece bien, vamos a hablar en la siguiente sección, en la siguiente sentada de este capítulo, vamos a hablar de los que se enriquecieron en la primera hora con nombres y apellidos, engolados, narcotraficantes de cuello blanco. Y no podíamos hablar de las guerras del opio y del siglo de la humillación china sin hacer referencia a unos personajes de primera importancia que estaban, sin embargo, un pasito atrás, un poquito en la sombra, pero fueron los grandes instigadores. No hablaremos ni de reyes, ni de generales, ni de políticos excelsos, sino de los grandes capitales y las dinastías empresariales que cimentaron su riqueza en la miseria de China, los traficantes de opio. En el siglo XIX, mientras China entraba en lo que los historiadores llamaban el siglo de la humillación, un puñado de mercaderes británicos y americanos se convirtieron en multimillonarios absolutos, impulsando guerras y destruyendo la moral pública para asegurar sus ganancias. No sé por qué esto me suena mucho. Vamos a empezar con los titanes británicos. Dos, básicamente. Para empezar, Jardine y Matheson. El epicentro de este negocio sucio se encontraba en Gran Bretaña, evidentemente, cuyo imperio se expandía buscando colonias y mercados. Ante el gran desequilibrio comercial con China, recuerdo que solo aceptaba plata a cambio de té, seda y porcelana y poco cosa más les compraba a los británicos, apenas algunas armas y algún aparatejo. Los británicos encontraron en el opio la solución perfecta para financiar sus compras y equilibrar la balanza comercial. La figura más destacada fue William Jardine, que vivió entre 1784 y 1843, un médico escocés que abandonó la medicina en mayo de 1817 para dedicarse al comercio. Su éxito inicial como agente comercial de traficantes de opio en la India le permitió asociarse en 1825 a Magnat & Company, se entiende. Esto es, perdona, el paralelismo es evidente. Imaginaos que de pronto el señor Escobar, que triunfa en el negocio exportando sus asuntos en Colombia, pues se asocia con una empresa y pasa la historia como un gran empresario. Bueno, pues es lo mismo. Solo que, el señor Escobar estaba en el país equivocado en el momento equivocado, pero
los principios morales eran exactamente los mismos. Esto es para que nos planteemos las cosas, para que entendamos muchas cosas. Poco después se le unió James Matheson. En 1832 fundaron la empresa como Jardine Matheson. Refundaron, la empresa y le cambiaron el nombre como Jardine, Matheson and Company, pusieron sus nombres, que operaba bajo el nombre chino de Ewo, que significa armonía feliz. Un nombre muy chino y muy inadecuado, pero bueno. Jardine era conocido por su dureza, determinación y legendaria imperiosidad. Era un tipo de armas tomar. Los locales le apodaron la vieja rata de cabeza de hierro. Un apodo ganado, según se dice, tras encogerse de hombros ante una herida en la cabeza provocada por un garrote en Guangzhou. Su socio, el tipo era impasible. Su socio, Matheson, era su complemento perfecto, era un tándem. Él era jovial, elocuente, era la antítesis externa del otro, y el hombre de la organización a cargo de la correspondencia y los asuntos legales. El trabajo fino. Bajo su liderazgo, la firma Ewo, la Armonía Feliz, se convirtió en la mayor empresa comercial británica en Asia. Sus operaciones incluían el contrabando de opio, por supuesto, desde Malwa, en la India, el comercio de especias y azúcar con Filipinas y la exportación de té y seda a Inglaterra. Para 1841, Jardine poseía barcos Clipper intercontinentales. Los barcos Clipper eran los barcos estos súper rápidos. Es el canto del cisne de la navegación a vela, porque eran rapidísimos. Y bueno, lo más avanzado en navegación a vela. Los barcos a vapor tardaron años en superarlos en velocidad. Y cientos de pequeñas embarcaciones de contrabando para el comercio costero y fluvial. El poder de Jardine trascendió lo comercial. Cuando se destruyeron aquellas 20.000 cajas de opio por parte del comisionado imperial Lin Zexu en 1839, el detonante de la Primera Guerra del Opio, Jardine, ni corto ni perezoso, se trasladó a Londres ese septiembre y presionó al ministro de Asuntos Exteriores, Lord Palmerston, para que emprendiera una respuesta militar forzada. Pero no se conformó con eso, es que Jardine se lo dio todo hecho. Le proporcionó el llamado Jardine Paper, que contenía un plan detallado de guerra, con mapas estratégicos, tácticas de batalla, demandas de indemnización y la cantidad de tropas necesarias. Mira, chico, ya te lo doy yo hecho. Venga, tú di el que sí y ya lo has de hacer así. O sea, una guerra sugerida por un hombre de negocios y con una planificación que venía de ese propio hombre de negocios. Mira, lo tienes que hacer. La haces y la haces así. Nos recuerda también a otras intervenciones a favor de empresas como la de las repúblicas bananeras en Guatemala y otros países de Centroamérica, instigadas por la United Fruit, con los nombres me hago un lío. Ya sabéis, el libre comercio y estas cosas. Esta información, la que dio Jardine en los Jardine Papers, fue crucial para que Gran Bretaña declarara la Primera Guerra del Opio. Se lo puso muy fácil, mira, si hacer esto ganas, porque yo estoy ahí y me entero. El éxito de Jardine y Matheson fue tal que tras la victoria británica, su firma se hizo conocida como el Princely Hong. Hong era el nombre que recibían las empresas británicas en Asia. Jardine, el príncipe de las empresas asiáticas. Jardine murió en 1843, pocos días después de su cumpleaños número 59, siendo uno de los hombres más ricos y poderosos de Gran Bretaña, que le aproveche. Pero bueno, al otro lado del Pacífico había otros que también le echaron el ojo. Los magnates americanos y el contrabando, podría titularse esto. Pues que aunque los británicos monopolizaban gran parte del comercio, había algo que se les escapaba. Los comerciantes de Estados Unidos también hicieron fortunas considerables con el contrabando de la droga. John Jacob Astor, el primer multimillonario de Estados Unidos, el más prominente de los americanos, de estos americanos líricos, John Jacob Astor, 1763-1848, un empresario germano-estadounidense que es conocido por ser el primer miembro destacado de la familia Astor, que continúa hasta ahora. O sea, una dinastía, veis los fundamentos de esta dinastía.
y el primer multimillonario en Estados Unidos, aunque su fortuna se basó principalmente en el comercio de pieles, no pensemos, no solo en eso, y los bienes inmuebles en Nueva York. Una parte importante de su riqueza provino del comercio de opio con Asia. Aprovechando la ruta establecida por el primer buque mercante estadounidense a China, Astor en 1800 comenzó a intercambiar pieles, tés y sándalo con Cantón, beneficiándose enormemente. Más tarde, en 1816, su American Fur Company compró 10 toneladas de opio turco y lo introdujo de contrabando en Cantón. Los beneficios de China se alinearon con sus crecientes inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York. Al morir, en 1848, Astor dejó un patrimonio estimado en al menos $20 millones de la época. Bueno, tenemos luego a Warren Delano Jr. y Robert Bennett Forbes, que tenían la Russell & Company, Delano y Forbes. Dos apellidos que nos suenan, ¿verdad? Otra firma estadounidense crucial en el comercio ilegal fue Russell & Company, que había sido pionera en el comercio con China. Warren Delano Jr., 1809-1898, hizo una gran fortuna traficando ilegalmente opio en China. Y el apellido Delano, ¿qué os suena? A Franklin Delano Roosevelt. Sí. Era el abuelo materno del futuro presidente de Estados Unidos. Fue a China a los 24 años para trabajar para Russell & Company, en un sistema donde el opio era ilegal en China. Él prosperó y para principios de 1843 se convirtió en el socio principal de la firma americana más grande que comerciaba con China. Otro personaje clave en esta firma fue Robert Bennett Forbes, 1804-1889. Forbes, la revista Forbes. Un capitán de mar y comerciante, su tío Thomas Perkins también era un traficante de opio. En 1830 Forbes fue puesto al mando del buque almacén de opio de Russell & Company, el Lincoln, anclado permanentemente en el estuario del Río de la Perla. Su trabajo allí, supervisando el reempaque y la negociación con contrabandistas, le generó su primera fortuna. Forbes, quien llegó a ser vicecónsul estadounidense en Cantón, tenía plena conciencia del daño que causaba. En escritos privados, admitió que si bien el opio estaba desmoralizando a millones de trabajadores y agotando al país de dinero, refiriéndose a la plata china, él hizo su fortuna vendiendo la droga y sintió ningún sentimiento moral de indignación por el negocio. Eso sí, toda esta gente luego fundaba universidad y hacía obras de caridad en su país. No os penséis, eran buena gente. Vale, ahí lo dejo. Bueno, el costo financiero de estos empresarios se midió en la tragedia social y económica de China. El tráfico creció de manera exponencial a pesar de las prohibiciones imperiales desde 1796. Las importaciones anuales de opio aumentaron de 4.500 cajas en el periodo que va de 1800 a 1810 a 30.000 cajas en 1839, que es cuando estalló la Primera Guerra. Incluso después de la Primera Guerra del opio, el tráfico continuó. 10 años después del conflicto, las importaciones alcanzaron las 70.000 cajas anuales. Bueno, y aquí podemos hablar de las consecuencias inmediatas, que ya os he dicho antes, pero vale la pena para ver cómo grandes dinastías de gente prominente de los negocios, de familias empresariales, hicieron su fortuna y cómo incluso algunas llegaron a colocar a alguien como presidente de la nación más poderosa del mundo. Por ejemplo, el drenaje de plata. La balanza comercial china se volvió negativa desde 1825. El tráfico sacó del país alrededor de una quinta parte de la plata en circulación en las 2 décadas previas a la guerra, lo que causó la revaluación de la plata y una depreciación de la moneda de cobre, la sapeca. Creo que esto ya lo he dicho antes, pero me gusta recordarlo. Esto incrementó las cargas fiscales para campesinos y artesanos que pagaban sus impuestos en plata. Luego vino el tema de la corrupción. El tráfico ilegal floreció gracias a los sobornos masivos a aduaneros y funcionarios provinciales o la integración de estos en las redes de contrabando. Bueno, luego estaba el tema evidente, la adicción. Se estimaba que para 1835 había 2 millones de fumadores. La adicción mermó la capacidad de funcionarios civiles y militares cuyos salarios eran insuficientes para cubrir el consumo. Y de ahí todo lo derivado. La Primera Guerra del Opio y sus tratados desiguales no detuvieron a estos empresarios. Por el contrario, la victoria británica trajo más apetitos como el de Francia, Estados Unidos, quienes firmaron sus propios tratados desiguales en 1844, ya hemos dicho, todo el mundo se apuntó a la fiesta, asegurando que las ganancias basadas en el opio siguieran fluyendo. Bueno, pues
vemos que los Jardine, los Matheson, los Astor y los Delano, todos se erigieron como símbolos del capitalismo global, pero sus fundamentos fueron literalmente el dolor y el caos infligidos a un imperio milenario. El comercio de opio fue para estos hombres como abrir una vena de plata en el corazón de China, un flujo constante de riqueza que al mismo tiempo que los hacía inmensamente poderosos debilitaba fatalmente el cuerpo de la nación china, dejándola vulnerable a futuras agresiones, como de hecho ocurrió. Y toda esta cosa se acabó en 1949 con la llegada de Mao Zedong, que no, bueno, en fin, un personaje tétrico donde los haya. Y bueno, y hoy estamos en lo que estamos y nos estaría mal de que China haga lo que haga. Y bueno, ahora el siguiente capítulo pues va a ser comentar un documento histórico. Bueno, comentarlo, me voy a limitar a leerlo. Voy a leer la carta que el insobornable, ¿cómo se llamaba? Que yo me hago unos líos con estos nombres chinos, que lo voy a decir bien. Ay, madre mía, qué desastre. Lin Zexu, en 1800, el insobornable comisionado imperial Lin Zexu envió a la reina Victoria explicándole qué estaban haciendo ahí. Y bueno, y simplemente me voy a limitar a leerlo. Y vosotros sacáis las consecuencias, ¿vale? Pues vamos a ello. Ese será el siguiente capítulo. Bueno, y ahora, lo prometido es deuda, vamos a dar lectura íntegra a un documento histórico, que es la carta que Lin Zexu, el funcionario insobornable del emperador chino, envía a la reina de Inglaterra pidiéndole explicaciones. Y, en fin, he encontrado el texto traducido al castellano en una página de la Universidad de Valencia, ¿vale? De ahí lo voy a leer. Y aquí veremos cosas interesantes. Ya os digo, no voy a comentar, sencillamente cosas que son de sentido común que él plantea. Vosotros mismos lo veréis. Y luego el lenguaje que emplea, ¿no? Ya se ve que es un convencido de que, pues eso, de que China es el centro del mundo, o por lo menos así lo demuestra en la forma de hablar. Y vemos una cierta ingenuidad en esa forma de expresarse. Pero bueno, yo no quiero ponerle más comentarios. Yo creo que vale la pena que vosotros mismos lo juzguéis. Pero antes de empezar con la lectura de este documento, por lo que siempre digo, si os ha gustado, al final poned un me gusta y que podéis comunicaros conmigo a través de los comentarios de iVoox, de YouTube o de donde lo escuchéis, del mail primumgrados@proton.me y sobre todo a través del número de teléfono que os dará acceso al WhatsApp del programa, que es el siguiente, donde podéis dejar vuestros mensajes de voz. Más 34, pues si llamáis de fuera de España, 644-573465. Repito, más 34, 644-573465. Bueno, ahora paso a leer el texto y bueno, vamos a ello. Venga. Cuando edite, ya sabéis que no edito mucho estas cosas, le pondré una musiquilla por debajo y he dicho antes lo de los vías de comunicación por si alguien se agobia mucho con esto, pero yo creo que vale la pena, porque estos documentos normalmente si a uno no se los ponen en bandeja le da un poco de pereza buscarlos y tal. Vamos allá. Dice así: una comunicación. Magníficamente nuestro gran emperador pacifica y tranquiliza a China y a los países extranjeros, cuidándolos a todos con la misma benevolencia. Si hay ganancias, entonces él las comparte con los pueblos del mundo. Si hay perjuicios, él los elimina en beneficio del mundo. Esto es, porque toma el espíritu del cielo y de la tierra como su propio espíritu. Los reyes de vuestro honorable país, por una tradición transmitida de generación en generación, se han destacado siempre por su cortesía y sumisión. Nosotros hemos leído vuestros sucesivos memoriales tributarios que decían que, en general, nuestros compatriotas que van a comerciar a China siempre han recibido de su majestad el emperador un tratamiento gracioso y una justicia imparcial. Y así sucesivamente. Privadamente nos hemos deleitado con el modo en que vuestros honorables gobernantes comprenden profundamente nuestros grandes principios y están agradecidos por la gracia celeste. Por esta razón, la corte celeste, cuidando a aquellos que vienen de lejos, ha redoblado sus tratamientos corteses y benévolos.
La ganancia del comercio ha sido disfrutada por vosotros desde hace 200 años. Esta es la causa por la que vuestro país ha sido conocido por sus riquezas. Pero después de un largo periodo de intercambio comercial aparecieron entre la multitud de los bárbaros tanto personas buenas como malas. Consecuentemente, están los que contrabandean opio para seducir al pueblo chino y así provocan la difusión del veneno a todas las provincias. Tales personas que solo se preocupan por obtener ganancias y descuidan los perjuicios que causan a otros, no son tolerados por las leyes del cielo y son unánimemente odiados por los seres humanos. Su Majestad el Emperador, habiéndose enterado de esto, está furioso. Me ha enviado especialmente a Cantón como su comisionado junto al gobernador general y gobernador adjunto para investigar y arreglar esta cuestión. En China, todas aquellas personas que vendan o fumen opio recibirán la pena de muerte. Hemos señalado el crimen de aquellos bárbaros que a través de los años han estado vendiendo opio. El profundo daño que han provocado y las grandes riquezas que han acumulado justificarán su ejecución de acuerdo a la ley. Sin embargo, hemos tomado en consideración el hecho de que muchos bárbaros, al tener noticia de esto, han intentado no repetir sus crímenes y retornar a su lealtad hacia nosotros, tomando de sus almacenes 20.183 cajas de opio y pidiéndonos a través del oficial consular Elliot que las recibiéramos. Han sido enteramente destruidas y esto ha sido puntualmente reportado al trono en varios memoriales por este comisionado y sus colegas. Afortunadamente hemos recibido un favor especialmente extenso de Su Majestad el Emperador, que considera que para aquellos que se rindan voluntariamente hay algunas circunstancias para aliviar su crimen y, por lo tanto, magnánimamente les ha perdonado el castigo de momento. Pero para aquellos que de nuevo violen la prohibición del opio, es dificultoso para la ley perdonarlos repetidamente, habiendo establecido nuevas regulaciones. Presumimos que el gobernante de vuestro honorable país, que se deleita en nuestra cultura y cuya disposición se inclina hacia nosotros, debe ser capaz de instruir a los muchos bárbaros para observar con cuidado la ley. Solo es necesario explicarles las ventajas y desventajas y luego ellos sabrán que el código legal de la Corte Celeste debe ser obedecido absolutamente y con temor. Vuestro país está a 60 o 70.000 li de China. No obstante, hay barcos bárbaros que se esfuerzan para venir aquí a comerciar con el propósito de hacer grandes ganancias. La riqueza de China es aprovechada por los bárbaros para obtener ganancias, es decir, que las grandes ganancias que consiguen derivan todas ellas de la correcta colaboración china. ¿Con qué derecho ellos a cambio usan una droga venenosa para perjudicar al pueblo chino? Aunque los bárbaros no pretendan necesariamente hacernos daño, al ambicionar ganancias hasta tal extremo no se preocupan ni de si perjudican a otros. Déjennos preguntar, ¿dónde está vuestra conciencia? He oído decir que fumar opio está estrictamente prohibido en vuestro país. Esto es porque el daño que causa el opio se comprende claramente. Puesto que no está permitido hacer daño a vuestro propio país, entonces todavía menos deberían ustedes dejar que se perjudique a otros países. Tanto menos a China. De todas las cosas que China exporta hacia países extranjeros, no hay una sola que no sea benéfica para las personas. Son benéficas cuando se comen, cuando se usan o cuando se revenden. Todas son benéficas. ¿Hay un solo artículo proveniente de China que haya hecho algún daño en países extranjeros? Tomen como ejemplo el té y el ruibarbo. Los países extranjeros no podrían estar un solo día sin ellos. Si China cortara la exportación de estos productos, sin preocuparse por aquellos que habrían de sufrir las consecuencias, ¿qué podrían hacer los bárbaros entonces para sobrevivir? Además, los productos textiles de los países extranjeros no podrían ser tejidos si no obtuvieran la seda china. Nuevamente, si China cortara estas exportaciones benéficas, ¿qué ganancia podrían esperar los bárbaros? Por lo que se refiere a otros productos comestibles, comenzando con dulces, el jengibre, la canela y cosas por el estilo y artículos para el uso como la seda, el satén, la porcelana, etc., las cosas que pueden ser obtenidas por los países extranjeros son innumerables. Por otra parte, los artículos que llegan a China desde el extranjero pueden ser utilizados únicamente como juguetes. Podemos tenerlos o prescindir de ellos.
desde el momento que no son necesarios para China. ¿Qué dificultad podríamos tener si cerráramos nuestras fronteras e interrumpiéramos el comercio? Sin embargo, nuestra corte celeste deja que el té, la seda y otros bienes sean embarcados sin límite y circulen por todas partes sin avaricia. Esto no es por otra razón que la de compartir el beneficio con los pueblos del mundo entero. Los bienes exportados de China por vuestro país no solo abastecen a vuestro propio uso y consumo, sino que también son fraccionados y vendidos en otros países, produciendo una triple ganancia. Aun si ustedes no vendieran opio, tendrían esta triple ganancia. ¿Cómo pueden ustedes llegar a vender productos dañinos si no es por alimentar un deseo insaciable? Supongamos que hubiera un pueblo de otro país que llevara opio para venderlo en Inglaterra y sedujera a vuestro pueblo para comprarlo y fumarlo. Seguramente vuestro honorable gobernante aborrecería profundamente esto y sentiría amargura. Hemos oído hasta ahora que vuestro honorable gobernante es bueno y benevolente. Naturalmente ustedes no pueden desear dar a otros lo que no quieren para sí mismos. También hemos oído que los barcos que vienen a Cantón tienen reglamentos promulgados y establecidos por los que no les está permitido transportar bienes de contrabando. Esto indica que las órdenes administrativas de vuestro honorable gobierno han sido originariamente estrictas y claras. Solo porque los barcos comerciales son muy numerosos, quizá hasta ahora no han sido examinados con cuidado. Ahora, luego de que esta comunicación ha sido despachada y usted ha entendido claramente lo estricto de las leyes prohibitivas de la Corte Celeste, ciertamente no consentirá que sus súbditos se atrevan a violar la ley nuevamente. Hemos sabido además que en Londres, capital de vuestro honorable gobierno, y en Escocia, Irlanda y otros lugares, no se produce opio. Solo en algunos lugares de la India, bajo vuestro control, como Bengala, Madrás, Bombay, Patna, Benares y Malwa. Ha sido sembrado opio de colina a colina y han sido abiertos lugares para su manufacturación. Por meses y años ha continuado el trabajo para acumular el veneno. El detestable olor asciende irritando al cielo y espantando los espíritus. Realmente usted, oh rey, puede erradicar las plantas de opio de estos lugares, limpiar los campos por completo y sembrar en su lugar los 5 cereales. Cualquiera que se atreva a plantar y manufacturar opio nuevamente debe ser castigado severamente. Esta sería ciertamente una política de gobierno grande y benevolente que acrecentaría el bien común y alejaría el mal. Para esto el cielo lo apoyaría y los espíritus le darían buena fortuna, prolongando vuestra vejez y extendiendo vuestra descendencia. Todo depende de este acto. Por lo que se refiere a los mercaderes bárbaros que vienen a China, reciben su comida, bebida y alojamiento por el gracioso favor de nuestra corte celeste. Sus riquezas acumuladas son todas ganancias otorgadas con placer por nuestra corte celeste. Ellos pasan más tiempo en Cantón que en su propio país. Recopilar claramente las penalidades legales como ayuda para la instrucción ha sido un principio válido en todas las épocas. Suponga a un hombre de otro país que llega a Inglaterra a comerciar. Él tiene que obedecer las leyes inglesas. Tanto más debe obedecer en China las leyes de la dinastía celeste. Ahora hemos establecido regulaciones que rigen al pueblo chino. Aquel que venda opio recibirá la pena de muerte y el que lo fume también. Ahora considere esto. Si los bárbaros no nos traen opio, ¿cómo podrían los chinos venderlo o fumarlo? El hecho es que los bárbaros perversos han puesto a los chinos en una trampa mortal. ¿Cómo podemos garantizar la vida a estos bárbaros? Aquel que toma la vida, aunque sea de una sola persona, debe responder con su vida por esto. ¿Pero el daño producido por el opio se reduce a tomar solamente una vida? Por lo tanto, en las nuevas reglamentaciones, en relación a aquellos bárbaros que traen opio a China, la pena está fijada en decapitación o estrangulamiento. Esto es lo que se llama desembarazarse de algo dañino en favor de la humanidad. Además, nos hemos enterado de que a mediados del segundo mes de este año, el cónsul Elliot de vuestra nación, puesto que la ley de prohibición del opio era muy firme y severa, solicitó una prórroga del límite del tiempo. Él pidió una extensión por 5 meses para la India y sus territorios y puertos adyacentes, y de 10 meses para la propia Inglaterra, después de lo cual podrían actuar en conformidad con las nuevas reglamentaciones. Nosotros, el comisionado y otros funcionarios, hemos memorializado esta cuestión y recibido la extraordinaria gracia de Su Majestad el Emperador, quien ha redoblado su compasión y consideración.
Todos aquellos que desde el año próximo, desde Inglaterra, o 6 meses, desde la India, traigan opio a China por error, pero que voluntariamente confiesen y entreguen completamente todo su opio, serán exceptuados del castigo. Después de este límite de tiempo, quienes todavía traigan opio a China habrán cometido una abierta violación y serán ejecutados de inmediato de acuerdo a la ley, sin absolutamente ningún tipo de clemencia o perdón. A esto se le llamará la exaltación de la bondad y la perfección de la justicia. Nuestra dinastía celeste gobierna y supervisa una miríada de estados y sin duda posee dignidad espiritual sin fin. Así, el emperador no puede ordenar la ejecución de nadie sin antes haber tratado de reformarlo, informándolo oportunamente. Por lo tanto, él especialmente promulga estas reglamentaciones. A los mercaderes bárbaros de vuestro país, si quieren negociar por un periodo prolongado, se les requiere obedecer nuestros estatutos con respeto y cortar permanentemente el flujo de opio. No deben de ninguna manera tratar de probar con sus vidas la efectividad de la ley. ¿Puede usted, oh rey, tamizar los perversos de su pueblo antes de que vengan a China? Para garantizar la paz de vuestra nación, mostrar en adelante la sinceridad de vuestra cortesía y sumisión y permitir que ambos países disfruten juntos las bendiciones de la paz. ¡Qué afortunado sin duda! Después de recibir este despacho, usted nos dará inmediatamente una rápida respuesta en cuanto a los detalles y circunstancias del corte por su parte del tráfico de opio. Asegúrese de hacerlo. Lo precedente es lo que tenía que ser comunicado, está apropiadamente expresado y es bastante exhaustivo. Y hasta aquí la lectura de esta carta histórica, a la cual no se le hizo ningún caso. Y bueno, juzgad vosotros el tono de la carta, la severidad de las penas y la lógica de muchas de las pretensiones de este insobornable y severo funcionario chino, y justo por otra parte, aunque severo. Bueno, ahora así que nos despedimos y con este último capítulo, y hasta pronto. Vamos a meternos en harina.